Muchas gracias, Señor, te damos por este tiempo devocional. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. En este día, Señor, nuestra primer disposición, nuestro primer pensamiento ha sido conectarnos, Señor, y estar aquí recibiendo de lo que tú tienes para nosotras en este día. Padre, te bendigo y te doy muchísimas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchachas, para iniciar este devocional, les estoy dando algunos tipsitos de belleza, recetas, y hoy les quiero regalar algunos tips de jardinería para todas las que les gustan las plantas y eso. Yo no soy muy experta en ese tema y de hecho estoy aprendiendo porque en esta nueva casa hay muchos sitios donde tienen planticas y estoy aprendiendo a cuidarlas. Entonces aquí les comparto algunos tips. Dice que si hay hormigas en tus materas, puedes frotar limoncito alrededor de ellas y así se van, no se van a meter a la tierra nuevamente. Entonces cuidas tus plantitas de que se metan las hormigas allí. O también, si tienes una matera muy grande o un antejardín donde haya muchas hormigas, puedes poner una línea de sal y eso también las espanta. También, si vas a salir y no tienes mucho tiempo para regar tus plantas, a veces cuando uno sale como de afán y no tiene tiempo como para regarlas, puedes colocarle cubitos de hielo. Simplemente vacías tu cubetica de hielo sobre la tierra y esto la mantiene humectadita. Las plantas por lo menos se deben regar 2 o 3 veces a la semana, es lo que he investigado. Y también el momento mejor de regar las plantas es en la mañana, temprano, como a esta hora, o en la noche. Entonces ahí les regalo estos tipsitos para que los tengan presentes con las que les gustan las plantas. Vamos a empezar un libro nuevo, chicas. A partir de hoy ya terminamos el libro de Ruth y vamos a empezar con el libro de Santiago. Ese libro es espectacular. Es un libro que tiene muchas recomendaciones y es muy vivencial. Así que vamos a disfrutarlo porque este libro es como el Proverbios del Nuevo Testamento. Aquí les estoy colocando algunos daticos acerca de este libro. Y es como el Proverbio del Nuevo Testamento porque tiene muchas recomendaciones para un cristiano y es muy práctico. Entonces, por eso le dicen como el Proverbio del Nuevo Testamento. ¿Quién escribió esta epístola? La escribió Santiago. ¿Quién era Santiago? Santiago era Jacobo, el hermano de Jesús, ¿sí? El hermano físico de Jesús. Con el tiempo, las personas le empezaron a decir San Jacobo, y luego quedó San Jacus y luego definitivamente Santiago. Pero el escritor de este libro es el hermano de Jesús. Esto me muestra que definitivamente Jesús impactó su familia terrenal también, su familia física. Recordemos que la familia de Jesús seguramente hubo un momento donde no creían mucho en él tampoco, con lo que él hacía, pero su vida definitivamente vemos cómo impactó también a Santiago, al hermano, porque pues está escribiendo este libro y pues eso dice muchísimo de todo lo que él tiene que haber pasado en su vida. ¿A quién le escribe esta carta, esta epístola? Él se la escribe a los judíos que están desterrados prácticamente, o los que están siendo perseguidos. Recordemos que esta época es una época dura para todos los cristianos, donde están siendo perseguidos por creer en el nombre de Cristo. Entonces están dispersos, ellos les ha tocado que esconderse en muchas partes porque la persecución era tal que los mataban, ¿no? Por creer en Cristo Jesús. Entonces esta carta está escrita a esos judíos que están dispersos por todo el mundo, pero obviamente es una carta que nosotros podemos aplicar a nuestra vida también, ¿sí? Hoy vamos a ver un tema que es 6 cosas que Dios quiere de mí en tiempos de prueba. Y vamos a empezar con el verso 1 y 2. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Me parece increíble que sea siervo de Dios y del Señor Jesucristo, por lo que les decía ahorita, es el hermano de Jesús. Y increíble pues que ahorita esté sirviendo al Señor y que esté creyendo en Él. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Él les está escribiendo a esas tribus de judíos que les estoy hablando y que están dispersos por esa persecución. El verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas. En este devocional hice una mezclita aquí como de lo que estamos haciendo de subrayar y también he puesto algunas imágenes, pero entonces ustedes cuando vean estas palabritas allí que yo tengo resaltadas, si ustedes quieren también pueden resaltarlas en su Biblia. ¿Sí? ¿Por qué resaltamos esta palabra gozo en el verso 2? Porque el primer punto y lo primero que Dios quiere hablarnos en esta mañana es que tengamos gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¡Qué chévere! Que tengamos gozo, ¿no? Eso suena como, pero tan fácil que suena, pero tener gozo en medio de una prueba, eso no es tan fácil. Dios quiere que tengamos gozo en medio de las dificultades. Gozo, recordemos que esa palabra es como alegría, tranquilidad, es como tú estar tranquila de que Dios está contigo en medio de esas pruebas. ¿Qué es lo que debe causarme tanta alegría en momentos de prueba? Que en las pruebas voy a adquirir una serie de cosas que me ayudarán a ir obteniendo ese carácter de Dios en mi vida. Eso es lo que debe alegrarme, ¿sí? Por lo tanto, el Señor me va a ir perfeccionando y va a hacerme mejor persona. A través de las pruebas maduramos. A través de las pruebas crecemos en el Señor y es esa la causa por la que debemos gozarnos. ¿No les parece lindo cuando usted pasa una dificultad y usted mira hacia atrás y se da cuenta de, wow, esto ya no me da tan duro como me daba antes? Cuando yo pasaba una situación así me desesperaba, pero ahorita veo que tengo un poco de paciencia o veo que ya estoy confiando un poco más en Dios. Entonces, esa es la causa y eso es lo que Dios quiere, esa es la razón por la que Dios quiere que tú te goces cuando te pases por alguna prueba. Yo no sé cuántas de ustedes aquí en este mismo momento estén atravesando una prueba difícil, una situación económica difícil, o estés atravesando una situación en tu matrimonio complicada o con algún familiar, no sé. Pero sea cual sea la situación que tú estés viviendo, quiero que tengas bien presente ¿cómo vas a pasar esta prueba para que agrades al Señor? Y la primera cosa que debes tener en cuenta es que debes tener gozo. Debes gozarte porque cuando se nos viene una prueba, o sea, como que, y tampoco es que vas a tener la sonrisota pues en la cara porque, uy, qué rico, me vino una prueba. Pero en realidad, eso es lo que debería de pasar. Sentir gozo de que Dios va a enseñarte algo a través de esa prueba. Entonces, lo primero que debes cuestionarle al Señor y decirle, bueno, Padre, ¿qué me quieres enseñar a través de este momento de prueba que estoy atravesando? ¿Qué es lo que vas a madurar en mí? ¿Qué es lo que tú quieres tratar en mi carácter? Entonces, esa debe ser la causa de tu gozo. El verso 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, resalte ahí, paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, la prueba nos produce paciencia. Acá en Colombia hay un programa de televisión que es un reality. Realmente soy muy poca de ver programas de televisión, pero este programa, lo confieso, a veces me gusta verlo. Porque es un programa que se llama El Desafío y es un programa donde te llevan a diferentes pruebas, ¿sí? Y tú ves cuando las personas han llegado a este reality, muchas de ellas llegan, uy, no, súper wow, o sea, con un orgullo por allá arriba, pero a la mitad de la prueba de todo este reality tú te vas dando cuenta cómo el carácter de esa persona va siendo formado, ¿no? A través de situaciones difíciles que tiene que atravesar en todo ese programa, como tienen que pasar hambre, tienen que pasar unas pruebas supremamente difíciles y cada vez se van volviendo más rápidos, mucho mejores en todas estas pruebas. Entonces, este pedacito, este versículo me acordaba de eso, porque hay algunas pruebas muy difíciles y hay unas pruebas donde ellos tienen prácticamente que arrastrarse en el barro y poner su cara en el mismo barro y tienen que golpear su cuerpo con muchos obstáculos que hay ahí en medio de las pruebas. Pero la felicidad que cada equipo siente cuando termina esa prueba es increíble porque eso los lleva a una recompensa, ¿no? Los llevan a un sitio súper lujoso, donde tienen comida, donde tienen spa,
pero los que pierden esa prueba tienen que ir a un lugar desierto y tienen que mirar cómo sobrevivir allí. Entonces, este versículo me acordaba un poco de esto, porque en realidad las pruebas nos maduran un poco y producen paciencia en nosotros. Entonces, paciencia, ¿por qué será que esa palabra se llama así? Ustedes cuando van a la EPS y se sientan a esperar a que la llamen, su doctor, pues deben tener mucha paciencia y por eso el nombre de paciente. El doctor llama a sus pacientes, ¿sí? Esperar, tienen que tener paciencia que su médico les atienda, por eso esa palabra paciente, ¿no? El verso 4 dice, mas tenga su paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia es necesaria que tenga su obra completa en nosotras. ¿Qué quiere decir eso? Es como que tiene que terminarse en nuestra vida ese pedacito que Dios quiere tratar en nosotros, porque cuando tú ves que Dios ha hecho esa obra completa en tu vida, te vas a dar cuenta de todo lo que has ganado, ¿sí? Vas a ver el panorama completo cuando esa obra se complete. Si tú ves el panorama completo, vas a decir, si esto no hubiese pasado en mi vida, yo no estaría en este momento aquí. Si esta situación difícil no hubiese pasado en mi vida, seguramente yo no habría aprendido que tengo tantos dones. Yo no habría descubierto que tengo tal talento. No habría sentido el amor de Dios en medio de esa dificultad, ¿sí? Entonces, la paciencia debe tener su obra completa en nuestra vida. ¿Y para qué? Para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Entonces, segunda cosa que Dios quiere en medio de las pruebas con nosotras es que tengamos paciencia, ¿sí? Yo sé que en los momentos de prueba es difícil uno tener esa paciencia y como que uno ya quiere salir de eso y ya quiere que se acabe ese problema y, ay, ¿hasta cuándo va a durar esto? Pero el Señor quiere probar tu vida a través de las pruebas también y quiere darte paciencia. Entonces, si tú vas cumpliendo estas dos cosas, vas por un buen camino y cuando salgas de esta prueba, vas a salir reluciente. Entonces, primer aspecto, gozo, y segundo, ser pacientes. ¿Por qué es importante la paciencia en la vida de uno? Es una obra que debe terminarse en nuestra vida para que seamos perfectos y cabales, para que no nos falte cosa alguna. Cuando dice cosa alguna, no se refiere a algo material, se refiere a que no nos falte nada del carácter de Dios en nuestra vida. Alguien que se madura completamente, ¿sí? No nos va a faltar nada, no vas a quedar ahí como una fruta medio madurar, no, vas a terminar tu proceso. Entonces, cuando esto suceda y tú te des cuenta que tienes más del carácter de Dios en tu vida, vas a ser una persona cabal. ¿Qué es una persona cabal? Es una persona íntegra, es una persona completa y ajustada y precisa. Es una persona que tú ves y como que, wow, esa persona no le falta nada en su forma de ser. Es agradable, es una persona que irradia alegría, es una persona completa, íntegra. Eso es una persona cabal y eso es lo que Dios quiere hacer a través de las pruebas en nuestra vida, a través de formar esa paciencia en nuestro carácter, que Él no quiere que nos falte nada de su carácter, Él quiere que aprendamos cada día más algo de su carácter. Hay una versión que es la traducción del lenguaje actual que dice así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza la dificultad. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Cuando tú aprendes a tener paciencia, vas a aprender a ser más obediente. Ya no te va a costar tanto que Dios te mande a hacer algo. Ya no te va a costar, ya no te vas a estar cuestionando tanto, pero Señor, ¿por qué me mandas a mí? ¿Por qué no mandas a fulano? No. Cuando Dios ha formado ese carácter en tu vida, empiezas a ver que fácilmente tú empiezas a obedecer. Es una cualidad muy linda. El verso 5, dice verso 5, es verso 5, perdón. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada.
Resalten esa palabra, sabiduría. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere también de nosotras en momentos de prueba. Primero, gozo. Segundo, quiere que tengamos paciencia y Dios quiere que tengamos sabiduría en momentos de prueba. ¿Cómo así que sabiduría? ¿Yo cómo obtengo la sabiduría por medio de un momento difícil, de una prueba? Hay una condición real para obtener esta sabiduría. Si ustedes se dan cuenta, el verso 6 dice, pero, eso quiere decir que hay una condición para obtener esa sabiduría. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si tú quieres sabiduría, primero hay una condición, debes pedirla con fe y sin dudar. No puedes dudar de que vas a pedirle al Señor, Señor, te pido sabiduría, pero ¿será que tú sí me la vas a dar? Señor, ¿será que, es que yo soy como tan tapadita que yo no sé si pueda ser sabia? No dudes, porque si tú estás pidiéndole eso al Señor, el Señor te lo va a dar. Cuando tú dudas, la duda es semejante a esa fotografía que estoy presentando aquí. La duda es como cuando tú te dejas llevar, así como una ola del mar, te dejas llevar por el viento y es azotada contra las peñas y es llevada de un lado a otro. ¿Qué quiere decir eso? Los efectos de la duda en mi vida me hace insegura, me hace tomar malas decisiones cuando yo tengo duda, nos hace ser débiles de carácter y afecta también a los que van detrás de nosotras, ¿sí? Si yo soy una persona que no soy segura para tomar decisiones y dudo mucho de lo que las decisiones que tengo que tomar, esto va a afectar a mi familia. En el caso de un hombre, cuando es cabeza de hogar, si esa persona es insegura y toma decisiones a sí mismo, pues va a afectar a toda su familia, va a arrastrar hacia esas malas decisiones a toda su familia. Entonces eso va a afectar a todos. Igual tú como mujer, si tú tienes unos hijos y tú dudas de hacer muchas cosas con ellos, pues sencillamente esto, ellos van a verse afectados por esa duda tuya. El verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante quiere decir desordenado. El hombre de doble ánimo es esa persona que se deja llevar de un lado para otro. Es una persona insegura, es una persona que duda. Es una persona, ya vamos a ver algunas características. ¿Cómo se comporta una persona de doble ánimo? Primero, a esa persona le parece más importante agradar a sus amigos que a Dios, porque no tiene sus convicciones bien puestas. Entonces, para una persona de doble ánimo es la que es más importante lo que sus amigos piensen que lo que Dios piense. Entonces, actúan de acuerdo a como la gente quiere verlos, pero no como Dios quiere verlos. Segundo, una persona inconstante de doble ánimo, un día está feliz y al otro día está con una tristeza profunda, está deprimida, es una persona inconstante. Tercero, no tiene carácter para decir no a lo que debe decirle no, ¿sí? Cuando está en medio de una situación que va en contra de los principios que esa persona ya conoce a través de la palabra de Dios y le cuesta trabajo decir no por pena, oye, no, yo no quiero hacer ese mal negocio porque eso va en contra de mis principios, en contra de lo que yo he aprendido de la palabra de Dios. Si le cuesta decirle no a eso, es una persona de doble ánimo. Cuarto, ¿qué características tiene una persona de doble ánimo que no cumple lo que promete? Que es una persona que tú no puedes creerle, ¿sí? Quinto, no tiene claras sus convicciones, lo que decíamos ahora. Para él es más importante lo que piensen los demás que lo que Dios pueda pensar de él. Sexto, una persona de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace, Inicia algo y no lo termina. Séptimo, no le cree a Dios. Es una persona que prefiere creerle el consejo de sus amigos que lo que Dios le ha prometido en su palabra. ¿Qué más? Una persona de doble ánimo es inconstante en su relación con Dios.
un día sí, un día no, es como una luz intermitente, como esas lucecitas de Navidad que prenden y apagan, prenden y apagan. Un día estoy súper feliz en mi relación con Dios, otro día no quiero ni hablarle al Señor. Un día, al otro día me levanté con ganas de orar, al otro día, Señor, ni me hables. ¿Sí? Es una persona intermitente en su relación con Dios. No termina lo que se propone, inicia algo y lo deja a mitad de camino. ¿Sí? Entonces, esto no puede pasar en nosotras. Nosotras tenemos que ser personas de carácter, personas, mujeres de Dios, y hacer lo que Dios nos manda a hacer. El verso 9 y 11. Ahorita hemos visto que debemos tener gozo en las pruebas. Segundo, debemos tener esa paciencia en medio de las pruebas. Y tercero, debemos pedir sabiduría en medio de las pruebas sin dudar. Y la condición es que lo pidamos con fe, porque si dudamos venimos a ser como esa ola del mar, ¿no? Que es inconstante. El verso 9 al 11 dice, el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí pareciera que el texto cambiará abruptamente el tema. O sea, ¿cómo así si me viene hablando de que en las pruebas debo tener gozo, paciencia, sabiduría, de que no debo dudar, pedirle al Señor? Ahorita, ¿por qué empieza a hablar del hermano de humilde condición? Recordemos que Santiago le está hablando a los judíos que están dispersos, ¿no? Y entre esos judíos cristianos habían dos tipos de personas. Dios le va a hablar a dos tipos de personas aquí, el de humilde condición y al rico. Ambos son creyentes porque son judíos a los que Santiago está hablando, judíos cristianos. Entonces, ambos son creyentes. Pero vamos a ver qué les va a decir a estos dos tipos de personas. Dios quiere que el cristiano de humilde condición se gloríe en su exaltación. Gloriarse es alegrarse en su exaltación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo leí esto por primera vez pensé que estaba hablando del humilde de corazón, ¿sí? La persona que no pensé que se refiriera a humildad económicamente. Pues resulta que sí se refiere a eso. Los judíos estaban pasando por situaciones difíciles en medio de esa dispersión y habían unas personas que no tenían dinero y estaban pasando pruebas económicas. Entonces, lo que Dios les estaba diciendo a estas personas era, los de humilde condición tienen que alegrarse en algo, no se queden mirando su situación allí, gloríense en su exaltación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la exaltación que tendrá el de humilde condición? Recordemos que Santiago, bueno, ya les dije este pedacito, él les está diciendo a ellos que su exaltación es recordar que Cristo les ha salvado. Esa es la exaltación que ellos van a tener. De hecho, por ser salvos, un día van a tener una situación mejor que la que están viviendo en ese mismo momento. Esa ha sido su exaltación. Y lo que Santiago les está diciendo es su sufrimiento va a ser pasajero. Pongan su mirada en esa exaltación, no en esta prueba, porque así, si ustedes se concentran en esa prueba, esta prueba va a ser, si se concentran en ese foco, esa prueba va a ser más llevadera. Yo les voy a contar algo que me sucedió en una época de mi vida donde estuvimos pasando necesidades muy, muy fuertes y fue una época que recuerdo con tristeza, pero también recuerdo con alegría porque fue un tiempo donde Dios en verdad me dio gozo pasando esa prueba. Y era una situación económica muy difícil. Y resulta que una vez yo estaba en un supermercado y entré y yo solamente tenía dinero para comprar una sola cosa. Y yo entré y yo veía a las personas cómo llenaban sus carros, sus canastas, y unos mercados grandísimos y yo decía, Señor, yo quisiera poder mercar así porque no podemos hacerlo en este momento.
Y yo miraba para todos lados y yo decía, qué abundancia en este supermercado y yo con tantas necesidades en mi casa. Y el Señor en ese momento me habló. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, estas cosas se acaban. Estas cosas son pasajeras, pero lo que yo tengo para ti en una eternidad no se va a dañar, es eterno, te lo voy a dar porque es una herencia. Esto es pasajero lo que estás viviendo ahora. Y en verdad, solamente de pensar en eso, en pensar de que esa situación que yo estaba viviendo en ese momento iba a parar en algún momento y que yo así no parase, así esa situación continuara durante toda mi vida, un día iba a parar, el día que yo esté con Cristo en esa eternidad. Entonces, esa es la exaltación de la que Dios nos habla aquí en estos versos. Cuando tú tengas una situación difícil económicamente, recuerda cuál es tu exaltación. Está allá en los cielos. Por lo que más agradecido debemos estar nosotros es que Cristo nos ha salvado y eso nos convierte nuestro foco en una forma distinta. ¿Sí? Ya no vas a estar enfocado ahí en esa situación, en esa necesidad que estás pasando, sino que vas a estar enfocado en lo que Dios hizo por ti y vas a decir, Señor, eres tan grande, ¿de dónde me sacaste? Esto que yo estoy pasando aquí no es nada comparado con lo que tú pasaste en esa cruz por mí. Entonces, esa es la exaltación del que el humilde condición debe tener, debe pensar en esa exaltación. Dios quiere del cristiano rico que se gloríe en su humillación. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que Dios quiere que se gloríe en su humillación? Para muchos que tienen en su corazón como alguna cosita ahí, como ¿por qué los ricos sí tienen y por qué yo paso tanta necesidad? Este versículo seguramente puede darle un fresquito a su corazón, decir, bien hecho, los ricos se van a gloriar en su humillación. Pero quiero decirles algo, no lo piensen de esa forma, porque lo que Dios quiere decir aquí es lo siguiente, que la exaltación de un rico sea su humillación y que él deba alegrarse de eso, eso suena como raro. Pues déjenme decirle que sí. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en lo máximo que éste debe gloriarse en que Dios lo ha llamado a ser siervo. Esto es lo máximo para él. Un cristiano que tenga esa posibilidad económica abundante debe gloriarse no en sus riquezas, no en lo que él ha conseguido con sus propias fuerzas, sino que debe gloriarse en algo que para él debe ser maravilloso, y es que Dios un día lo llamó a ser siervo. ¿Sí? Imagínense tan tremendo. ¿Por qué Dios está dando esta comparación aquí? ¿Cómo así que el humilde se gloría en su exaltación y el rico se gloría en su humillación? Lo que quiere decir es que todos los seres humanos somos iguales delante de Dios. Ni el humilde puede creerse menos que el rico, ni el rico puede creerse más que el humilde. Entonces hay un balance allí, ¿sí? Todos somos iguales, tanto ricos como pobres tienen una recomendación aquí, que el humilde no se crea menos que el rico, ni el rico se crea más que el pobre. Y lo compara con la flor del campo al rico, porque dice que muere cuando sale el sol. Es decir, lo que está diciendo aquí es que el rico es igual de débil que el pobre. Él no se puede gloriar en sus riquezas. Su gloria debe estar en que el Señor lo salvó para que fuera su siervo. ¿Por qué? Porque hace la comparación con la flor de la hierba. Resulta que estuve averiguando y la flor de la hierba, acá enfrente de mi casa, en este momento el pasto se ha crecido, ¿no? La hierba está alta. Y cuando yo veo ese pasto así, me parece tan feo. Y yo digo, ay, no, pero que me corten ese pasto porque eso se ve tan feo. Entonces yo decía, ¿cómo es que la flor de la hierba es bonita? Si a un monte alto, el monte que ya está crecido, pues a uno le parece eso como tan feo. Pues resulta que por allá en Israel, la flor de la hierba no es hierba, es una flor hermosa que se da en medio del monte. Por eso dice que es hermosa como la flor de la hierba. La vida de un rico tal vez pueda verse así, muy hermosa, muy bonita, muy acomodada, muy llena de lujos, muy chévere. Pero esa no debe ser su gloria, porque el día que el sol sale, ¡pum!, esa flor se marchita y ya muere. ¿Sí? Así sucederá con el rico.
él puede tener una vida hermosa, llena de abundancia y todo, pero su vida, igual que la del pobre, un día va a morir, ¿sí? El sol saldrá y marchitará esa flor, y lo mismo dice con todas sus empresas. Todas sus empresas, en el momento en que esta persona muera, pues también esa empresa se va a pagar, esas riquezas van a quedar aquí en la tierra un día y se van a acabar. Entonces su gloria no debe estar puesta en lo material, sino en lo espiritual. Tanto para el humilde como para el rico, su gloria debe estar en el Señor. Nada de lo que haga el rico en sus fuerzas puede gloriarse. La gloria es para Dios. Dios quiere de ambos humildad. Esta es la cuarta cosa que Dios quiere. Quiere gozo, quiere paciencia, quiere sabiduría, y Dios quiere humildad de nosotros en medio de las pruebas. Dios quiere que tomemos fuerzas de Él y no de nosotros mismos en los momentos de pruebas. Cuando tú eres capaz de reconocer que necesitas a Dios en esos momentos de pruebas, estás siendo humilde. Él quiere que lo reconozcamos a Él como el dueño de todas las cosas. Si tú eres rico, pues dile gracias, Señor, porque me has permitido tener un poco de abundancia. No es pecado que Dios te haya dado abundancia, es bendición también. Y puedes disfrutar de esas riquezas que Dios te da, pero nunca poner tu mirada en lo que tú mismo puedes conseguir con tus propias manos, sino decir, también dependo de ti. Aunque tengas riquezas, debes depender del Señor, porque ese dinero se acaba y Dios te lo puede quitar en cualquier momento si Él quiere, porque Él es tu dueño. Él hace contigo lo que Él quiera. Entonces también debes estar ahí. Si tienes un poco de posibilidad económica mejor que otros, también debes estar dependiente del Señor. Él quiere que dependamos de Él y no de nuestros propios trabajos, y que reconozcamos que no hay nada más grande que su salvación. Eso es lo que Dios quiere. Tengas o no tengas abundancia económica, pon tu mirada en el Señor. Si no tienes un poco de dinero, pues recuerda que un día Dios te va a dar una herencia. Y si tienes mucho dinero, no te exaltes tampoco mucho, porque Dios te lo puede quitar también cuando Él quiera. Recuerda siempre que lo que tienes es porque Dios te lo dio. Depende completamente de Él. Es nuestros trabajos, todo lo que nosotros podamos tener, que no dependamos de Dios, es vulnerable, se va, te pueden echar. Si tienes una pensión, puede pasar algo en tu país que se complique el tema de tu pensión, pero cuando tú dependes de Dios, tienes esa paz y esa tranquilidad, porque Él es tu dueño, Él va a cuidar de ti también. Entonces, concluyamos qué es lo que Dios quiere en nosotros en tiempos de prueba. Primero, que tengamos gozo, que seamos pacientes, que tengamos sabiduría y no dudemos cuando la pidamos, y que seamos humildes. Eso es 4 aspectos súper lindos que Dios nos está regalando en esta mañana para que tengamos en nuestros tiempos de prueba. No sé cuántas de ustedes están pasando aquí necesidades de cualquier tipo, pero yo lo único que puedo decirles es, si tú aprendes a hacer esto, cuando termine esa prueba, Dios dice que Él nos pasa por pruebas como el oro es pasado por el fuego. Y creo que varias veces les he dado esta aplicación, pero es como cuando el orfebre mete el oro al horno y constantemente está mirándolo. Y cuando él saca el oro del horno, hay mugrecito por ahí porque se está purificando. Y solamente se da cuenta que el momento de sacar ese oro del horno es cuando él puede verse reflejado en ese oro. Lo mismo sucede en las pruebas. Cuando tú estás en una prueba, Dios te va a sacar de esa prueba cuando Él pueda verse reflejado en tu vida, cuando Él pueda ver su carácter allí en tu corazón. Dice, ok, Martica está lista para salir de esta prueba, Dora está lista para salir de esta prueba, Pilar está lista para salir de esta prueba. Cuando Él puede verse reflejado en ti, cuando todavía ve que no me veo opaco, Jesús dice, yo no veo mi brillo todavía ahí, entonces vuelve y te mete al horno. Y la prueba depende de ti. Entonces, si quieres salir rápido de cualquier prueba, aplica estos 4 aspectos que hemos aprendido hoy. Vívela con gozo, aprende con paciencia, pide sabiduría en medio de esa prueba y la última se me olvidó. Seamos humildes en medio de la prueba, ¿sí? Entonces, con esto en mente, este era el devocional que quería compartirles. Vamos a orar y le doy la palabra a Marta Fajardo, que me levantó la manito, porque sé que hay mujeres que tienen que salir para su ministerio de cárceles. Entonces,
Oremos y pidámosle, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que es tan rica, tan sabrosa, Señor. Es dulce a nuestro paladar. Y gracias, Señor, porque tú siempre dejas en tu palabra todas esas recomendaciones que debemos seguir en momentos de prueba, Señor, como hemos aprendido hoy. Ayúdanos a no olvidar estos 4 aspectos que tú nos has hablado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes en medio de las pruebas. Moldea nuestro carácter, Señor, cuando crucemos alguna de ellas. Y que tú en medio de esas pruebas nos estés animando constantemente, Señor, a poner nuestra mirada en ti, Señor. A saber que esa prueba no va a ser eterna, que estás tratando algo que necesito cambiar en mi vida, Señor. Somos tus hijas y te hemos entregado nuestra vida y muchas veces necesitamos pasar por pruebas, Señor, para pulir cosas que tú tienes que tratar, Señor, en nuestro corazón, porque de otra manera no lo entenderemos, Señor. Yo te pido, Señor, que nos hagas sensibles a tu voz para que cuando vivamos estas pruebas no las alarguemos tanto, Señor, que simplemente entendamos con humildad qué es lo que tú quieres tratar en nuestro corazón para que podamos resplandecer como ese oro, Señor, del que hablaba ahora, donde tú te puedas ver, donde tu presencia pueda reflejarse, Señor, en nuestra vida y así poder salir brillantes, Señor, de esa prueba por la que podamos estar atravesando. Yo te pido, Señor, si alguna aquí conectada está pasando un momento de dificultad, alguna prueba, ayúdala, Señor, a pensar en esto y a salir victoriosa, Señor, en medio de este trato que tú puedas estar teniendo, Señor, con cualquiera de las que están aquí conectadas. Te pido que tu palabra siga siendo nuestro alimento. No hay nada más lindo que poder comer directamente de ti, Señor, de ese pan de vida que solamente tú puedes darnos y de esa agua de vida que sacia nuestra sed, Señor. Ahorita cuando nos levantamos tenemos sed de ti, tenemos hambre de ti y tú has saciado, Señor, nuestras vidas en esta mañana. Te pido que nos llenes de tu Espíritu Santo para hacer lo que tengamos que hacer en este día, Señor, para cumplir nuestras labores como mujeres, como madre, como esposas en este día, Padre. Ruego que tu bendición acompañe, Señor, a Pilar, a Dora, a María Doli, a Sandra en el Ministerio de Cárceles y que las lleves con bien y les des de tu Espíritu Santo. Pon tus palabras en sus bocas y ayúdalas, Señor, a entender lo bueno y maravilloso que tú tienes para ellas en medio de este ministerio, Señor. Yo las bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bueno, chicos.